5 de la tarde, 5 minutos, comenzamos Coleccionistas del Mundo, acá en Inside Bituc, radio online desde La Plata, Argentina. Se habrán dado cuenta que no está Jaycee de Marco, como le decimos nosotros. ¡Qué suerte! Ya, ese tono de voz es otro, ya no es el de Juan Carlos, que el de Juan Carlos es un tono brillante, ¿sí? Acá entró... ¿Cómo le va, Luis Tauber? Bien, bien, ¿cómo estás? Digamos, qué suerte que mi amigo Juan Carlos de Marco sí. No esté con nosotros aquí. No, igualmente Juan Carlos de Marco la está pasando mal. Sí. No, está muy mal. Vi unas fotos. Sí, está muy mal, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero yo pensé que se había ido por coleccionismo. Ah, ¿no se fue por coleccionismo? No. Pero yo pensaba que sí, porque siempre, sí. digo, es nuestro coleccionista internacional, sí. Es una persona que, o si no está en Europa, está en Estados Unidos, claro, intercambiando. Sí, estuvo en Paraguay. Eso es lo que dice. Claro, estuvo hace poco en Paraguay también. Sí. ¿No? Y te mandó a vos, Luis Tauber, hoy. Bien, exacto. Voy a tratar de suplantarlo. Sí. Así que estamos aquí en Inside Bituc, sí señor. Bituc.com. Exactamente, esa es la página web de la radio. Online. Estamos exactamente, transmitimos por internet nosotros y hoy tenemos un invitado que bien, si vos permitís, Luis, ya lo vamos a ir presentando. Por favor. Su nombre es Sergio Martínez Pintos y él es coleccionista de botellas antiguas. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, para Luis y para Juan Carlos, el polifacético coleccionista que seguramente nos estará escuchando desde algún lugarcito del mundo. Yo sé que tenía que hacer algún intercambio, iba a hacer algún intercambio ya, me dijo. ¿Él tenía que hacer un intercambio? Intercambio. Sí, porque andaba con unos yates, no sé. Sí, algún intercambio estaba haciendo. Estaba haciendo un intercambio. Brasilera por Argentina. Eso lo dijiste vos, Luis. Por lo que vi. Por lo que viste. Vos no tenés mucha información, Luis. No, porque no se comunica, solamente por Facebook. Exacto, muy bien, Luis. Qué grande. Es un amigo. Sí. Bueno. Pero bien, acá estamos, tenemos un invitado, Sergio Martínez Pinto. Lo voy a... es un amigo, nos conocemos hace muchísimos años. Dentro del coleccionismo, cuando se empezaron a juntar las primeras botellas, creo que a partir de ahí nos conocemos. Y bueno, tiene que ver con las botellas de gaseosa, no solo eso, porque también es presidente de Autoclub Berazategui, que es un club de autos y motos. Y así que digamos que él también, el coleccionista no puede coleccionar una sola cosa, así que les está pasando en cada programa que están haciendo. Correcto, exacto. Así que bueno, me gustaría darle... Voy a suplantar a Juan Carlos, pero con mi lado. Sí. Entonces, me gustaría primero conocer un poco de Sergio, preguntarle dónde había nacido, de dónde viene él y después cómo llegamos al coleccionismo. Así que me gustaría que nos cuentes dónde naciste, porque también coleccionás botellas de leche. O sea, mirá vos, Mirá. Vamos ahí. Bueno. Ahí como dice Luis, en su momento vine a la ciudad de La Plata a estudiar. Yo provengo de la ciudad de Cañuelas, oriundo de allá, y con el tiempo me vine a estudiar a La Plata y me quedé. Conseguí trabajo y ya me quedé. Pero no obstante eso, como mis padres se conocieron en la fábrica de lácteos La Martona, con el tiempo, al coleccionar botellas, apareció una botella de La Martona en mis manos. Y bueno, y esa trajo a otra, y bueno, y uno tenía un poquito el corazón todavía en Cañuelas, y bueno, la cuestión que hoy tengo una colección importante de elementos de La Martona. Perdón, disculpame, te corte, que siempre te pido que las muestres o no. Sí, se complica. ¿Viste? No las mostrás, o sea, no cualquiera puede ver esa colección. No, en general la colección es para gente como vos, digamos, es particular. No hice nunca todavía un museo. Si bien el coleccionista dicen que es la semillita del museo el día de la mañana, base, es la base. Hoy
como a veces decimos, no tenemos tiempo muchas veces hasta de tomar un café juntos con otros amigos, y por ahí es difícil ir a presentar una colección de botellas o latas o latas de dulces de leche, qué sé yo, por el tiempo más que todo, y bueno, y después el lugar a donde se hace, ¿viste? Entonces, bueno, la cuestión es que con el tiempo y no se hace, Sí. no se hace nunca. Sí, es verdad, pero la vamos a hacer. La vamos a hacer con algunas vitrinas, pero es interesante que la gente pueda llegar a ver, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con el botellerío de la leche de aquella época, con relieve o vitrificado, ¿no? Pintado, digamos. Una colección importante. Esa es una de las colecciones. Hiciste el primario vos, y el primario y secundario allá. Primario y secundario en Cañuelas. Muy bien. Llegaste, porque, perdón, quería decir, sos ingeniero. Sí, bueno, después vine a estudiar acá. Bien. Y me recibí de ingeniero acá. Muy bien. Y ahí me quedé en La Plata. Y bueno, uno hizo la familia acá, y bueno, y empecé a coleccionar cosas acá. Bien. ¿Qué es lo primero que empezás a coleccionar? Uno empieza con las antigüedades, nos gustaba todo. Y bueno, ¿Cuántos años tenías? Tendría 25 años. Ah, 25, bien. Sí, porque de chiquito uno junta de lo que le tira a la familia o que nos gustaba de chicos y los padres, y que más o menos ya veníamos de una familia que nos gustaban las antigüedades. Y bueno, uno trae todo a casa y después se da cuenta que todo no entra. Entonces, ¿qué es lo que más nos gustó? El vidrio. Y ahí quedó una botellita, un sifón, mira, una de Grés, y después todo no entraba. Entonces tuvimos que empezar a achicar y decir, bueno, entonces entré a cambiar todo por lo que más nos gustaba, que era lo que más gustaba, botellas antiguas en general. Ajá. Ahí apareció alguna de la Martona, que hicimos una colección aparte. ¿Qué te llamó la atención? Y encontré una botella muy muy linda de la Martona con la herradura en relieve, que la verdad que eso me hizo guardar esa y buscar más, a ver qué es lo que había. Uno se pone a investigar, que eso es lo bueno que tiene el coleccionismo. Claro. Uno empieza a investigar porque hasta ahora no sabía que esa pieza estaba en la calle, y ahí aprende y se da cuenta que había otras y lo quiere tener, y bueno, y ahí no termina, es incesante la búsqueda de nuevas piezas para la colección. Y no termina nunca, ¿no? Porque es el día de hoy que seguimos buscando alguna piecita infaltable que nunca la encontramos. Vamos a otra, así porque tenemos un montón para hablar, como para que vayamos. Vamos con las botellitas de gaseosa. Ahora, ¿te podemos dividir en alguna parte en Coca-Cola y botella de gaseosa de sodería? ¿Podemos dividirlas así o todos juntos? ¿Cómo te gusta hablar de eso? Exacto. Bueno, al principio también levanté alguna de Coca-Cola, me gustó. Iba a un viaje, me traía, todas conmemorativas, iban saliendo acá, también las guardaba, y se armó una pequeña colección de Coca-Cola. En este momento, tu colección en general, Coca-Cola, más todas las botellitas de gaseosa, hablando dentro de eso, ¿podrías decir la cantidad que tenés? Sí, andan en 1200 aproximadamente. Bueno. Hay 1000 en relieve, que las tengo catalogadas. Bien. Y habrá otras 200, 300 vitrificadas y que no son de gaseosa, y que porque me gustó está ahí, que no están catalogadas, pero también están. Bien, bueno, quería que lo sepan eso, porque por ahí uno sabe lo que tiene, y que para llegar a conseguir esa cantidad de gaseosas, aparte del espacio, todo el tiempo que llevó y todo, y que la colección de Sergio es una de las más importantes acá de la República Argentina. Entonces estamos con las gaseosas. Aparte de los autos, porque sos el presidente de un club de autos, aparte de los autos, vamos a otra. ¿Qué otra cosa coleccionás? Con el tiempo encontré alguna tapita, todo relacionado a la gaseosa. Claro. Todo relacionado a la gaseosa. La tapa Corona. Me fui quedando con las gaseosas de todas las botellas que yo tenía. Alguna limeta, que son las viejas botellas de pulquis, de una bebida que se tomaban las pulperías, muy antiguas. Y bueno, también quedaron en la colección lo que era la leche de la Martona y la tapita, que 2x3 aparecía una botella tapada o cerrada, o la tapita arriba en un ciruja, y me la traía también y las ponía aparte, y con el tiempo las fui
apartando, pero ya seleccionando, poniéndolas en un lugar como corresponde. Y lo que uno empieza juntando, como al principio hablábamos de la botella, que las teníamos arriba de un televisor, arriba de un mueble, ya se empezó a seleccionar por alguna u otra manera y ya empezó a formar la colección. Bien. Y las tapitas pasó lo mismo. Empecé a juntarlas, toda ¿Qué Argentina. cantidad, ¿Qué Toda cantidad Argentina. por ejemplo? Y de dar 1.500 también, ¿Ves? 1.500 Claro, tapitas. claro. Los tapiteros, contanos cómo se juntan. Y Está bueno. También es otro grupo. Son grupos que antes esto no existía, porque yo cuando empiezo con las botellas esto no existía, pero las tapitas. Los tapiteros son muchachos y muy grandes también, que nos juntamos de vez en cuando y nos ponemos a intercambiar chapitas. Muchos juntan de todo el mundo. La chapa Corona, vamos. La tapita Corona. Eso. La tapita Corona, la que iba arriba de la botella de vidrio. Eso, en el no pico. las de plástico que por ahí hoy juntan para un hospital o algo por el estilo, Bien. que por ahí se puede prestar a confusión. No obstante, hay gente que la junta también. Bien. Estas son chapitas o tapitas Corona, que son las que van arriba de las botellas de gaseosa de vidrio, que hoy día hay cada vez menos. Lamentablemente Claro. el plástico lo va suplantando y el vidrio ya va desapareciendo, lamentablemente. Y bueno, y nos juntamos 2 por 3 en distintos lugares, o en domicilios, o en bares, o en encuentros de botelleros. Y nos tiramos al piso como los chicos. Claro. Porque cada Eso. uno saca su montoncito, nos sentamos en el suelo y entramos a cambiar, que parecemos niños jugando con tapitas. Y ¿sabes lo que me gustó de eso cuando lo vi? Es que cada uno elegí la que quieras. Sí, No es sí, que sí, dame sí. esta, es más difícil. Eso es lo lindo. Está interesante, sí. Lo lindo que cada uno consigue por diversos medios un grupo, una cantidad importante de tapitas y las trata de cambiar con gente que no las tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es esa, ¿no es cierto, Luis? Sí, tenemos un poquito. No hay Si ningún quieren problema. canto, ¿quieren que cante? No, por favor. Hoy está conduciendo el programa de Juan Carlos de Marco Luis Tauber y tenemos la visita de Sergio Martínez Pintos, que está hablando sobre su colección de botellas antiguas y también Sergio es el presidente del Autoclub Berazategui. No hay ningún problema, atiendan los celulares y no hay ningún problema. Sergio, ahora que estabas hablando de las tapitas, esas tapitas que traían premios, ¿no? En una época también. Hay de todo tipo de tapitas, uno junta todo, ¿no es cierto? Pero hay tapitas comunes que son muy viejas, obviamente, y que por eso son difíciles de encontrar. Yo junto encima todo lo que es argentino, no me interesa lo de afuera. Está bien. Entonces son más difíciles, sobre todo las viejas, las que en su interior traían un corchito, que son del año 70 hacia abajo, que son mucho más difíciles de encontrar. Claro. En esa época, cuando nosotros éramos chicos, jugábamos con unas tapitas que adentro tenían animalitos, jugadores de fútbol, Claro. premios. Sí. Entonces, esas también son muy coleccionables. Y justamente ahora que pasó el Día del Niño, ¿no? El fin de semana. Sí. Vos que hacías sí. esta recién que contabas cómo era que se juntaban ustedes en la plaza, ¿no? Como niños. Sí, dijiste, más ¿no? vale que sí. ¿Cómo se Obviamente. mantiene Sí, eso? lo vi, está bueno, está bueno aparte. Obviamente, siempre decimos nosotros que la diferencia entre el niño y el hombre es el tamaño de su juguete, ¿no? Claro, Sí, exactamente. claro. Mirá qué buena frase esa, ¿eh? Hoy- Y bueno, vamos a un tamaño grande. ¿Cómo la pasión por el vehículo? Decime el vehículo, pues yo no entiendo mucho de vehículos. Pero tenés un Ford 28, ¿no? T. Son Un Ford T. Ford T, 25, Bien. y ahora estoy terminando de restaurar un 12, 1912. Oh, ¿pero qué? ¿Ford también? Ford T, también. Ah, Ford T. Ford T. El T, explícanos por qué, a ver lo de la T. A ver, sí. Esto es es distinto a las botellas, ¿no es cierto? Es muy muy diferente. Pero bueno, también siempre nos gustó y ya de chiquito que mis padres me enseñaron a reparar los autos que mi papá tenía, porque no era tan fácil en Cañuelas, sobre todo, llegar a tener un mecánico, como hoy día hay uno por cuadra. Y reparaba a mi papá y yo le ayudaba, le traía las cosas, el martillo, hasta las herramientas y repuestos, ¿no es cierto? Entonces uno fue aprendiendo, lo fue palpando de chiquito y con el tiempo me pude comprar un Forte. Ajá. Un Forte, el Forte fue uno de los primeros autos que se masificó en el mundo, o sea que es un auto que salió vehículo del siglo
el siglo pasado. Sí. Así que es un auto que nació en 1908, 1909, que salieron las primeras unidades, hasta 1927, que fue la última unidad de Forte. De Forte. Luego apareció el Ford A. ¿El Ford a bigote era ese? El Forte era el Ford a bigotes, si bien el Ford A también lo tenía, el Ford A ya tenía pedales como los autos de hoy. Muy bien. Es más parecido a un auto de hoy, con caja de cambio, o sea, con frenos. Era un auto ya más parecido al que hoy se anda, ¿no es cierto? Sí. En cambio el Forte era una cosa rara, es una cosa rara. No tiene caja de cambio, tiene un sistema de bicicloidal tipo la caja automática sería. Claro. Tiene 3 pedales, entonces para manejarlo se hace diferente. No es fácil. Para el que no lo usa normalmente, porque un pedal es el freno, otro pedal es la primera, y si apretás del todo para adelante, es embriague, y después tenés otro pedal que es marcha atrás. Ajá. O sea que no tiene caja de cambio. ¿Y en el volante lleva algo? Y en el volante tiene 2 bigotes. Eso. Por eso se le decía Ford a bigote. Ajá. En un bigote tenés el avance y en otro bigote tenés el acelerador. ¿Ves? Entonces Exacto, los 3 pedales nada que ver con el acelerador y el freno, sino que tenés otro tipo de elementos. Y el freno de mano, que tenía una palanca, que a su vez hacía de directa. O sea, vos apretabas un pedal, el izquierdo, al fondo, y movías 10, 20 metros, y luego metés la directa y sigue trabajando en directa como si fuese una caja automática de hoy. Es una cosa curiosa, rara, pero es el principio de la caja automática. Claro. Pero bueno, hoy el que no tiene un Forte no lo sabe usar porque es distinto a todo. Sí, aparte cada vez se ven menos, digamos, ¿no? Esas piezas, o sea, están bien guardadas ahora. Y es que el tránsito tampoco te deja, no tenés los frenos de hoy, no tenés las respuestas de la dirección, de la aceleración. Es complicado andar hoy andamos en un domingo, en caravana, justamente por eso estamos en los clubes. Contanos algo de eso, contanos lo del club. Claro, es un autoclub, el Autoclub Berazategui es un club de autos antiguos únicamente antiguos y originales, o sea que no tengan modificaciones, tuneadas ni nada por el estilo, únicamente originales. Entonces con ellos hacemos una vez por mes una salida y vamos a distintos lugares, qué sé yo, Chacomús, San Clemente. Ahora están por venir acá, ¿no? Ahora estamos por venir el fin de semana a La Plata, si Dios quiere. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, acá nos vamos a dar una vueltita por acá, nos vamos a estacionar un rato en la Plaza Moreno a las 11 de la mañana. Vamos a subir al ascensor de la catedral, porque mucha gente no lo conoce. Bien. Parece mentira, pero es así. Sí. Lamentablemente hay mucha gente que no conoce los monumentos que tenemos en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la cuestión que vamos a subir al ascensor de la catedral, luego vamos a ir a comer ahí al bosque, y luego vamos a dar una vuelta por el Museo del Automóvil de la Ciudad de La Plata. Muy bien. De Jorge Rau, que vamos a tomar un café por ahí. Muy bien. Esa es la idea de no, para que salir. La gente por ahí sepa de que van a estar a las 11 de la mañana. Claro, ¿eso cuando es el domingo? Si no llueve el domingo, vamos a andar por ahí. Domingo. Si no llueve, bueno, y por ejemplo, el mes que viene ya tenemos organizado el del Museo del Transporte de Quilmes. Es un museo muy lindo también, que tiene carruajes muy importantes, y la edificación de época está muy mantenida, como era en esa época. Así que la idea también es ir a encontrarnos a comer algo ahí en el Museo del Transporte de Quilmes, para el 11 de septiembre, para el que quiera. Sí, porque más que todo, vuelta. más que para ellos lo que hacen dentro de esa parte del coleccionismo es, les gusta andar en el vehículo. Claro. O sea, van andando en el vehículo a los lugares y lo muestran un poquito, pero después la idea es, no los podés frenar mucho tiempo, ¿viste? Vos los invitás, nosotros por ejemplo, vienen siempre a la fiesta nacional de coleccionismo de Berisso, pero ellos llegan, ¿viste? Están un poquito, pero después enseguida quieren dar vueltas. ¿Es así o no es así? Y sí, la idea es, nos encanta andar, el placer de moverlos, de estar arriba, de moverse en esos vehículos. El tema es que muchas veces no podés andar por el tránsito, entonces es por eso que aprovechamos un domingo, un fin de semana, y hacerlos en caravana como para que todos juntos estemos en el mismo tema. Porque largarse en el centro hoy es medio bravo. Ya ni llevar novia llevamos, por el tema de que es un peligro, sí, un peligro. Bien. ¿Qué has hecho
por una pieza? O sea, ¿a dónde el lugar más lejano que haya sido? O algo, decime algo, por una pieza. La locura, Sí. Yo sé que son varias, o sea, Sí, por ahí sí. hasta son miles de locuras, bien. Sí. Pero una buena, viste, que digamos, sí, o me fui, yo sé una de Juan Carlos, que ya que estamos, para que no se sienta mal y lo nombramos, viste, por ahí está escuchando, una de Juan Carlos que se tomó especialmente un avión, después se tomó otro, después se tomó un barco, después se subió un tren, llegó a un lugar, compró una botella y volvió a Argentina. ¿Viste? Entonces, Sí. digo, bien, Sí, vamos a lo tuyo. Yo he ido, por ejemplo, hay varias anécdotas de esas que uno va a un ciruja de Balcarce, que vos decís, ¿cómo vas a ir a un ciruja viendo tantos lugares en el Museo Fangio, qué sé yo, hay tantos lugares para ir, y vos te vas, no, a un ciruja que me habían pasado el dato que había una botella bolita. Ah, Y vos decís, ¿cómo? Y sí, el tipo encima ni sabía lo que tenía en las manos. claro. Entonces yo dije, no, pero es así, me pasan un dato, encima en esa época no había fotos, WhatsApp y cosas como hay ahora. Claro. En los me 90, fui a en los verla, 90. me fui a verla, sí, me la traje. Bueno, te cuento la anécdota con la cual yo conozco al polifacético Juan Carlos de Marco. Ajá. Juan Carlos vivía acá en La Plata, en la calle 50, y yo vivía en 46, no nos conocíamos. Él era coleccionista en ese momento de botellas de Grés de cerveza. Sí. Yo tenía algunas botellas también de Grés de cerveza, tenía de vidrio, qué sé yo, y no nos conocíamos. En esa época no era tan como ahora conocido el Facebook, Claro, el no, internet. nada. Entonces nos anotamos los dos, porque en Estados Unidos siempre el coleccionismo fue muy importante Sí. y había coleccionistas importantes de todo el mundo que se reunían en la web en esa época, estoy hablando del 1997, 98. Sí. Cuando recién aparecía Internet y que se armaron todos esos foros en el web, en el ciberespacio, digamos, y yo me anoto, porque acá no había nada, ¿viste? Sí, Acá yo tenía verdad. una página que por ahí con vos habíamos discutido alguna vez si tenemos que ponerle tal o cual cosa. Sí, claro. Tenía una página miserable, que es la que tengo hoy, que no le doy mucha bolilla, pero y en Estados Unidos había un montón de páginas. Entonces nos anotamos, yo me anoto por un lado mi mail como coleccionista, y ahí lo miro así y veo a Juan Carlos de Marco de Argentina y de La Plata. Digo, ¿cómo de La Plata? El único coleccionista de Argentina justamente era de La Plata. Y miro la dirección y estaba a cuadras de mi casa. Increíble. ¿no? Era una cosa de loco, ¿viste? Sí, Entonces, es bueno, increíble. nos encontramos ahí con Juan Carlos, que en ese momento tenía una importante colección de porrones de Grés. Y alguna le intercambiamos, qué sé yo. Bueno, él tenía alguna gaseosa en ese Sí. momento también. Yo le compré la colección de Claro. gaseosas, o sea, hicimos un intercambio. Claro. Seguramente más a favor mío, eso lo... Sí, es verdad, pero no mutuamente, ¿viste? Claro. Hemos hecho otra al revés también. Y sí, en esa época encima no era tan conocido. En cambio vos veías que Sí. allá, está bien que ellos tienen mucha historia y había botellas muy importantes desde muy lejano tiempo, ¿no? Que no hay acá. Pero mirá no. dónde nos venimos a encontrar. Sí, claro. Pasaron muchos años de Oh. coleccionismo. Lo que pasa Oh. es que ahora, después vamos a ponerle uno con 30 años de coleccionismo encima, con una cosa con la otra, termina siendo conocido. Claro, también, hoy no ¿viste? sé si es más fácil o más difícil, porque esa botella que yo te contaba que apareció Claro. en un ciruja de no sé Hoy dónde. es más fácil. Me la dijeron, sí, pero ese dato que me pasaron, por ahí yo fui a la semana, porque en el Claro. momento no podía salir rajando por el Claro, trabajo, tal cual. y la botella estaba ahí, Estaba me estaba ahí. esperando a mí y no la quería más nadie. Y el tipo me la dio como diciendo, una cosa menos. Y yo cuando juntaba, si lo agarraba al lado del árbol. Claro. Y decían, ¿pero qué hace este? Agarra el- Exacto, claro, te miraban con ¿Entendés? este flaco le falla. Mi viejo. No me miraba la gente, mi viejo, tu familia. Claro, Diciendo, claro. junta sifones, ¿viste? Pero era otra época. Hoy esa botella no está un minuto en el ciruja, Claro. porque hay 200 coleccionistas y 200 compraventa busca que Claro, nos quieren vender a para nosotros. vender, exactamente. Entonces, y saben cuánto vale, entran en internet, ya saben dónde, viste, la historia de la botella. Pero lo todo. bueno de ser conocido es que te buscan. Sí, saben ya. a quién buscar. Con el tiempo te ¿Viste? conocen. Así, entonces dice, uy, Sergio, a ver. Claro. Bien. Y en esa época era más fácil que me encontraran, ¿no? Hoy hay muchos. Bueno, Hay muchos. Claro. Bueno, sí, también. Pero bueno,
las colecciones también pasan a ser únicas, porque vos tenés muchas que otro no tiene. Sí, seguramente. No. Hay algún otro que tendrá alguna que yo no Claro, tengo, pero... por eso. Pero bueno, Exacto. pero en esa época, qué sé yo, me llamaban de Córdoba, de Rosario. Sí. Hoy no te llama nadie porque No. hay un montón allá y, Sí. y bueno, ya no sos el exclusivo, ¿no? No, ya no. No ya sos no. el único, ¿no? Entonces, Ya no. pero bueno, siempre pero aparece alguno. Dejando una huella. Siempre. Dejando una huella dentro del coleccionismo. Sí, siempre aparece alguna. Este, Son años juntando lo mismo. Claro, exacto. Porque uno no ha cambiado, no ha variado. Siempre seguí con esa línea, que me quedé con gaseosa, Martona. Entonces como que la gente sabe que sos vos el que busca ese claro, tipo y de Martona, aparte de la botella de vidrio, después latas de dulce de leche, ¿también? Sí, Martona ha hecho mucho propaganda en su época. ¿Tenés primero, eso? Sí, primero Contanos un poquito de eso. que la Martona fue una empresa muy importante, pionera en el tema de la leche en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. ¿Tu familia trabajó ahí? Sí, Ah, mi mamá estaba en la fábrica de vainillas y mi papá en la fábrica de dulce de leche. muy bien. Porque mirá la vos. Martona era muy grande, tenía fábricas en diversos lugares de la provincia. Sí. Y después reventa en el país, en todos lados. ¿Y cómo se llamaban los dueños de la empresa? Era Vicente Casares el fundador. ¿De ahí era? Claro, por eso es que el pueblo luego se llama Casares. Vicente Casares. Claro. Pero el tipo en esa época era una persona muy importante, era llegado a los políticos de la época. ¿En qué año se funda En aproximadamente? 1890 comienzan con el tema de los quesos en la estancia de Cañuelas, Muy bien. justamente. Y empiezan comienzan con el queso, hacen Sí. queso, y ahí empiezan a hacer crema, leche, hasta que este señor, que era un ilustre visionario, Sí. llega a una exposición. ¿Llegaba el tren ya por ahí? No, en esa época. Ah. No en esa época. Entonces, el tipo que es visionario va a una de las exposiciones mundiales que se hacían en París, y ahí el tipo ve la revolución de la leche en el mundo. Entonces compró y pudo, en ese momento él era presidente del Banco Central, era un tipo sí. ya importante, Claro. y se trajo las mejores piezas de allá como para poder vender acá la leche de otra manera. El producto, claro. Entonces, bueno, ya ahí se dedicó no solamente al queso En y la vidrio, crema, en vidrio vendía. sino a la leche. Y ahí empezó a ver de qué manera se comercializa la leche. Claro. Entonces ahí él todavía estaban con los tachos. Claro, eran los Tachos de chapa. de chapa que se hacían en Inglaterra, porque Claro. acá tampoco había fábrica de esos tachos. Sí. Y entonces se da cuenta que traerlo a caballo desde Cañuelas a Capital tardaban como 5 horas. Llegaba hecha la crema. Sí. Entonces ahí el tipo dice, el ferrocarril. Ajá. Y bueno, se generan empresas junto con los ingleses que llevan el ferrocarril Llevan. hasta Cañuelas, justamente. Claro. Llegan de Constitución a Cañuelas, forman el ferrocarril que existe hoy día. ¿Cómo se llamaba ese El ramal? ferrocarril del sur era en esa del época, sur. que luego fue el ferrocarril Roca. Está bien. Y que ahora estamos todos viendo a ver si se reactiva. electrifica. Claro. No, siempre anduvo, pero ahora se está por electrificar. Era la vieja chanchita gasoil. Que en su época era la locomotora, obviamente, Claro. que cargaban los tachos en Cañuelas y en los alrededores de la zona, que eran todos los campos, lo traían Sí. a la estancia San Martín, en Cañuelas, Sí. y de ahí se cargaba los trenes y venía a Buenos Aires, a la zona de San José de Flores, y ahí bajaban recién los tachos, estamos hablando. Ahí tenía como un lugar donde... Era la base Era la base. de recepción, Ah. se cargaba en otros carros, carretas, para distribuir a la ciudad de Buenos Aires por medio de tachos y tachitos de 1 litro, que envasaban, que entregaban en forma manual al por menor. ¿Y cuántas personas trabajaban aproximadamente en la fábrica? Y en esa época no hay registros por el tema de que, bueno, no estamos hablando como hoy, que era todo negro, Sí. había gente que trabajaba a destajo, otro que trabajaba Claro. a medias, otro que ayudaba a cargar el tacho, pero no sabía Claro. si trabajaba para la Martona o no. Con el tiempo se genera el envase, Bien. el envase de vidrio. De vidrio. Y ya se empiezan con el tiempo. Con esa tapita de aluminio. Claro, ahí ya Que bueno. tenía la cremita. La fábrica Rigoló, que también fue pionera Sí. en la zona de Berazategui, Claro. comienza a producir
todos recipientes de vidrio para la Martona y alrededores, todas las de gaseosa, Sí, el hacía- 80% son de... Empezó con fábrica Y de la tinta. cerveza, Quilmes. Claro, empezó con la fábrica de tinta. Porque Rigoló. Bember era Claro, accionista. Claro. Porque primero empiezan con la fábrica de tinta. Como la fábrica de tinta no le daba abasto, qué sé yo, y dice, vamos a fabricar tinta, porque no frasquito era difícil de traer. Entonces dice, no, Sí. y si hacemos frasquito acá, y se pusieron Sí. a hacer frasquito, y Claro. con el tiempo hicieron botella, y Impresionante. botella de todo tipo. Impresionante. Los Y- primeros sifones también, los y primeros claro, Rigoló también. y las primeras botellas, y las botellas estas que estamos hablando, que son del 1900 para adelante, tienen un trabajo que no tienen hoy día. Sí, sí. ¿No? Hay Es una, verdad. son obras de arte, son hermosas. Estamos en Coleccionistas del Mundo. Hoy está llevando adelante excelentemente este programa Luis Taube y tenemos la participación. El invitado de hoy es Sergio Martínez Pintos, que comenzó hablando de su colección de botellas antiguas. Pasó por el Autoclub Berazategui, del cual es el presidente, y van a estar el próximo domingo, si hay buen tiempo, acá en la ciudad de La Plata a partir de las 11, con un recorrido por Plaza Moreno, estarán por el bosque, y así que van a poder disfrutarlo, y ojalá tengamos un lindo día acá en la ciudad. Pero nos encontramos con esta historia de la Martona. Estuvo Increíble, bueno. ¿eh? Y yo le voy sacando porque los conozco. Exactamente. Hoy no está Juan Carlos de Marco, que está por los Estados Unidos, así que está llevando adelante el programa Luis Taube. Y tenemos la visita de Sergio Martínez Pintos, que es coleccionista de botellas antiguas y además es el presidente del Autoclub Berazategui, que, como dijimos recién, van a estar el próximo fin de semana acá en La Plata a partir de las 11 de la mañana. Vos sabés, Sergio, que de las tantas cosas que nos está contando, me quedó lo de... restaurador. ¿Cómo llegas a ser restaurador de autos? Porque recién dijiste una cosa de Cañuelas, que no había mecánicos, como hay hoy, más o menos uno cada 2 cuadras. ¿Cómo es que vos llegás a ser restaurador de autos? No, yo no soy restaurador. Bueno, digo, no, pero vos tenés... No, es Lo difícil. restaura él. Claro, es lo difícil, restaurás vos. pero es un título que me queda muy grande para mí. Pero hay mecánicos especializados que sí, que se dedican exclusivamente a autos antiguos y restauran autos antiguos, y obviamente saben mucho del tema de diversas marcas como para poder restaurarlos como corresponde, ¿no? Pero que se dedican... Pero vos haces ese trabajo. Sí, lo hago para mí. Para vos, qué sé yo, desarmo un auto, lo desarmo, lo trato de reparar, lo llevo al tornero, lo llevo al pintor, o sea, por ahí hay cosas que uno no lo exceden, no lleva, no lo hace todo uno. Mira. Pero es así, yo soy restaurador, el tipo No, que claro, hay tipos que se dedican y te gusta hacerlo. Claro, el tipo que se dedica, que desarma el auto, lo hace él, hace el motor, hace la caja, lo pinta, lo suelda, y bueno, por ahí eso me queda grande a mí. Yo desarmo y llevo al tornero, al mecánico, al especialista en determinado tema que uno sabe que lo puede llegar a hacer, porque hoy con el tema de los autos nuevos, muchos autos viejos no te lo quieren tocar, así que... Pero te digo una cosa, volvamos porque mirá que por ahí no sé cuántos saben la historia de la Martona, lo que estábamos hablando, y yo creo que es importante que volvamos Sí, cómo no. para que no se pierda, porque el que lo está escuchando va a tener acá una parte de la historia, ¿no? Pero está bueno porque ni yo lo sabía. Así que quiero volver a eso, me gustó esa parte. Y digamos, ¿cuándo a nivel comercial explota la Martona, que es la empresa? Y más o menos que nos cuentes un poquito eso, y cuándo empieza a decaer. Bueno, no, la Martona es una empresa tan importante como en su momento, como no digo Coca-Cola hoy, pero era una empresa muy importante en Argentina con respecto a lo que hace a lácteos. No había un Lolay, no había otras marcas importantes, cooperativas como Sancor, no había importantes como para que le hicieran sombra. Ni la por lo Serenísima. cual, y si había, no le hacían la propaganda que le hacía la Martona. De la Martona podés encontrar de época
reglas, señaladores, hasta las vacas tenían una campanita o un cencerro que decía la Martona. Había cuchillos que decían la Martona. ¿Vos tenés esas cosas? Tengo. Por eso te digo que yo al final terminé coleccionando todo tipo de objetos de la Martona. ¿Y hay un museo allá que tenga que ver con la... ¿Hay algo? En la estancia San Martín, que era donde vivieron los Casares, se fue modificando con el tiempo a medida que los hijos fueron creciendo y fueron falleciendo los ancestros, se fue modificando la estancia. Había muchos elementos de la Martona ahí, pero luego cuando se terminan lo que era la familia, se terminan separando y uno para un lado, otro para otro, le entran a robar a esa estancia y se llevaron muchas piezas importantes. Porque ahí tenían hasta las teteras de plata, cafeteras, la vajilla. ¿Qué año, por ejemplo? Del 30, del 40. Claro. Y todo estaba sellado de la Martona. Entonces hoy eso es un artículo de colección, pero ya se robaron todo de la estancia. Entonces no quedó, lo poco que quedó se lo llevaron los que todavía quedaban vivos. O sea, en los años 40, ¿cuándo decae la Martona? La Martona se cierra, digamos, definitivamente en el año 78. Y ya las oficinas estaban en la avenida Rondó al 1700 de Capital. Claro. Sí. Ya era otra onda, no era la pueblerina fábrica de quesos, sino ya era una importante empresa que de hecho tenían elementos coleccionables hoy día por la marca, ¿no? Por la marca y por la calidad de cada pieza, ¿no? Porque no hacían cosas comunes, feas. Entonces hoy hasta es coleccionable un frasquito de plástico de yogur. Era de los 80. ¿El logo, cómo era el logo de la Martona? El logo de la Martona en realidad es la cara de un gato, desfigurada, digamos, que sería como una herradura con dos puntitos y dos cuernitos, que era la marca de la estancia con la cual estaban las vacas, se le ponía a las vacas. Y así se estilizó un poquito y fue el logo que con la cual lo conocimos a la Martona en toda la vida. Escúchame, ordeña a mano. Obviamente, en esa época era a mano. Ordeña a mano. Luego la Martona comienza a comprar... ¿Tenía baldes que decían la Martona? Sí. Luego empiezan a comprar campos por todos lados y tenían tambos en toda la provincia. Claro. Y había silos que también hoy algunos no funciona, pero están ¿Todo con vacuno? Parados. ¿Todo con vacuno? No, era vaca y oveja. Luego sí, vaca solo. Pero era vaca y oveja al principio. Y después obviamente todo lo relacionado a eso. Entonces hoy día hay silos de la zona de Pergamino, Cañuelas, que son con el loguito de la Martona, que era donde eran silos de ladrillo hechos en la época de los ingleses, en donde se acopiaba alimento para las vacas. Y hoy todavía está eso porque quedó en el campo y quedó. Pero bueno, obviamente todo el resto hoy día es muy coleccionable, como todas cosas con marca, ¿verdad? ¿Pero hay muchos coleccionistas de Martona? No hay leche, no hay tanto. De leche sí. Lo que pasa es que de la Martona hay un par, y bueno, y por ahí hay mucha gente también coleccionistas de marcas, de coleccionistas de leche, entonces... a veces perdés alguna pieza con un coleccionista de latas, y con un exacto, con uno de leche, todo es, en realidad sí, pasa eso. Lo que era admirable la calidad con la que hacían las cosas ellos, ¿no? Porque había relojes, había butirómetros, que era donde ellos medían la grasa de la leche, cencerros, como hablábamos, ceniceros, relojes de pared. ¿Y vos todo esto que me hablas tenés? Y tengo muchas cosas de esas. Algunas que fueron de la fábrica misma, otras que fueron que se vendieron al público. Había bares en Capital, en Cañuelas mismos había locales que vendían dulce de leche suelto, manteca suelta, que era de la Martona y que de hecho hasta algunas tengo el cartón o el papel o la vainilla. La bolsita de la vainilla. ¿Qué hacía? ¿Vainilla la Martona? Hizo vainilla la Martona con el tiempo, ¿no es cierto? Eso estamos hablando ya del 60, del 50.
Pero ahí era grosa la fue fábrica. muy prolífica la fábrica, porque estamos hablando de 1890 que se inició hasta 1978 que se terminó. Entonces, al ser tan prolífica, había jugos de naranja, había vainillas, huevos, miel, crema, dulce de leche. O sea, era un anexo, digamos, a la leche. Y bueno, se fue generando todo un imperio de ¿Y la siempre fábrica. un familiar estaba a cargo, un familiar de Casares, o tenían el gerente? No. Al principio era familiar y luego la empresa creció y como todo, era la mayor cantidad de gente era de la zona, de Cañuela, Vicente Casares, pero ya después cuando abrió oficinas en Capital, ya hasta en Córdoba tenían una oficina que entonces, bueno, había gente de todos lados, ¿no? Bien, bueno, vamos a cambiar un poquito como vemos, podemos hablar de varios temas con Sergio. Sí, claro. Así que nos podemos dar el lujo de pasarlo de acá para allá. De las vacas a los autos. Claro, venimos de auto a leche, a gaseosa. Quiero algo de Coca. ¿Me puedes contar algo de Coca-Cola? Coca. Bien, porque que el de Coca era el producto farmacéutico. Sí, esa se la sabemos todos. Pero, bueno, que nos cuentes algo. Sé que sos un coleccionista importante de Coca. No. Hay coleccionistas muchísimo más importantes que yo. Bueno. De hecho, coleccionar botellas de Coca-Cola nomás es bastante difícil, es muy importante. La colección de botellas que tiene la Martona en el mundo, es la Coca-Cola en el mundo. Claro. Y hasta es difícil por el tema que en cada país se generaron millones de botellas. Entonces es difícil poder tenerlas a todas. Coca-Cola Argentina. Claro, lo que pasa es que yo hacía Argentina sola. Las Argentinas solas son muy comunes, digamos, no son muy difíciles, son comunes. Entonces no te daba tanta satisfacción como te da conseguir una botella antigua de gaseosa cualquier marca, ¿no? Claro. Las que traías de afuera, sí, he viajado, me he traído, le he cambiado a los que viajan, pero no terminas nunca. Entonces como que me puse a juntar las que tenían Coca-Cola escrita en distintos idiomas. Ah, está bien. Las que tienen algún logo con autito, que 100 años de tal marca, 200... De cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar del mundo. Y me quedé con una colección un poco más pequeña, porque si te dedicas a todo, han hecho de demasiado, demasiado. Aniversario de un supermercado allá, en cualquier lado de Estados Unidos nomás, y tenés millones de botellas. Claro. Ni hablar en el mundo, porque de hecho acá también se hacen. Hoy los tipos hicieron del merchandising es infernal lo que hay. Un negocio que no se puede creer. Claro, hoy es infernal lo que hay de Coca-Cola. Y hoy encima aparecieron estas termoselladas, que para nosotros los que venimos de botellas en relieve claro. y cosas antiguas, es como que no nos gusta tanto ese termosellado. Porque después algo pasa con el transcurrir de los años. El sol se la lleva, el plástico se desaparece, ¿viste? No tiene el sabor de las botellas que veníamos juntando, que de hecho, como mucho, eran las vitrificadas de los 80, de los 90. Claro. Ya con la termosellada esa, es como que es una sola botella que le meten el plástico de cualquier otra cosa. Sí. Y obviamente hacen hasta el 50 aniversario del vecino que tenés al lado, ¿viste? Entonces como que no ya hay tanta cantidad que pierde el sabor. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso y tiene hasta habitaciones llenas. Y vos vas al Museo de Atlanta, que muestra nada más que lo más importante, y tienen habitaciones y habitaciones y habitaciones, y yo creo que no tienen todo. Te hago una preguntita. La botella, la Hutchinson, ¿la tenés? La Hutchinson, no la tengo porque es americana. Sí. Justamente tengo la réplica. Las réplicas han aparecido en el mundo, un montón de réplicas. Pero la original es muy difícil. Bueno, bien. Entonces voy a hacer una... En el Museo de la Soda y el Sifón tenemos la original, la pieza original, que en realidad me llega por Juan Carlos de Marco. Mirá cómo es esa historia. Claro. Porque Juan Carlos la consiguió en Estados Unidos. Y cuando hicimos un intercambio por las piezas, la rescato yo y la tengo en el museo. Pero bueno, posiblemente, sé que es difícil, pero digo, posiblemente la pueda tener. Es difícil, es muy cara, pero... La original no. Hay réplicas de distintos colores.
Lo que sí, una piecita importante, ya que uno junta Argentinas, es la primera botella argentina pico largo color verde Ajá. de Coca-Cola, que dice Industria Argentina, Ah, mira. que es del año 30 aproximadamente, que es la primera botella que salió acá, en la Argentina, que muy pocos la tienen. ¿En qué lugar salió? Porque En Argentina, en San Isidro. En San Isidro. ¿Qué pasa? Coca-Cola, te voy a contar la que no sabés, digamos, la que no sabe todo el mundo. A ver, ¿cuál es? Porque hay muchos libros de Coca-Cola que cuentan la historia de cuándo nació, de cómo nació, como Sí. decía Luis, y por ahí esa es la más conocida. Pero Claro. en la Argentina, Coca-Cola cuando viene se encuentra con que ya había en la Argentina otra gaseosa que se llamaba Coca. Entonces no podía vender la Coca-Cola con esa marca. Entonces le compra a Murchoneto, que era un Murchoneto de San Fernando. fabricante de San Era Fernando, un sodero también. que tenía obviamente la soda. Después, si querés, hablamos también, porque Sí. en realidad la gaseosa es una subsidiaria de la sodería, de la soda. Sí, claro. Entonces, pero bueno, no me quiero meter, estamos hablando Claro. de lo tuyo, ¿viste? Claro, Yo no, estoy- pero yo es estoy así. del otro lado. Sí. Es así. Murchoneto le vende en cifras millonarias la marca. Ah, Y de hecho yo tengo 3 botellas diferentes de Coca, de Murchoneto, mira vos. antes de ser Coca-Cola. Entonces cuando mira vos. Coca compra tiene la exclusividad de Coca-Cola acá. Después hay una Crack Cola, que también Sí, es la una Crack, gaseosa. que es parecida, es muy parecida la botella. El formato. Pero le copia la botella, pero no en el nombre, porque tenían esos Sí, problemas, ¿no es cierto? claro. No querían disimularla como la Bills. Que Sí, también- sí. y entonces, bueno, le compra Coca-Cola y recién ahí aparece en el 37 la Coca-Cola en Argentina, ¿no es cierto? Qué historia, ¿eh? De ahí Sí, hicieron claro. un montón de botellas conmemorativas. Porque que son todo las tenía se que ver cuentan con hoy. con la farmacia, las licorerías, las aguas gaseosas, las sodas, es todo, viste, venía todo junto, las sales efervescentes. Claro. Bueno, entonces, Claro, y sí. Al principio, en realidad la gaseosa, como decía Luis, es una subsidiario, es un producto secundario de la soda. El agua carbonatada, como lo tiene claro Luis, fue la iniciadora de todo esto, y luego las empresas mismas soderías, que había muchas en cada pueblo, porque no eran como ahora, que es una empresa grande para todo el mundo, eran empresas más chicas familiares. que trabajaban en cada localidad, y como efecto, como producto secundario tenían en la gaseosa, que en realidad era una soda a la cual le agregaban pulpa de fruta, al principio naranja, las cítricas, Sí, y luego le azúcar metieron negra. ya luego le metieron uva, pera, Después mandarina, de varias, sí, y de luego, manzana. y luego sale la Coca con sabor Sí. a Coca-Cola, y las tónicas. Pero eran un producto secundario de toda sodería. Por eso es que si había 1000 soderías, no todas hacían gaseosa, pero había 800 soderías, 800 gaseosas. Las gaseosas- Siempre hubo más sifones que Porque las soderías tenían registrado el sifón y la botella de gaseosa con el mismo formato. Ah, mira. Entonces, y la tapita Corona de la que estábamos hablando, ¿viste? Sí. Se registraba todo. Entonces, que son hermosas las botellas de gaseosa de ahora, soderías, sí, ahora. son hermosas. Eso más o menos lo que estamos como juntos en eso, ¿no? Hay un poquito más de rivalidad en la parte de soderías, porque es como que se hizo más difícil eso, ¿eh? Yo no encuentro más botellas de esas. y sí. ¿Vos estás encontrando? No, cada vez menos. Cada vez menos. Aparte vos ves los grabados, los dibujos, lo lindo que Espectacular. eran obras de arte. De hecho había diseñadores y había muchos europeos que venían a hacer los dibujos y trabajan para Rivolò, yo tengo eso. para Papini, para Nunca te mostré el catálogo que yo tengo. No, que, ya me vas a mostrar. Claro, y de las tapas Corona, También. Bianchi, que era el que hacía las tapas, yo tengo los catálogos con todo lo que llevaba cada tapa, ¿viste? Claro. Que eso me lo dio San Martí, Osvaldo San San Martí. Martí, que De Agüita. fue Clauita, fue Juan San Martí, Rafael, el padre, y después Osvaldo, ya fallecido también Osvaldo, ya grande. Y yo me hice amigo, ¿viste? De Osvaldo, y él me dio mucha información de bueno. esa y de eso, y después te lo voy a mostrar. Haceme recordar de mostrarte eso, lo que vos dijiste. Sí, sí. Tengo yo
2 cuadernitos, que era el que utilizaba, lo llevaba así, le decía, ¿usted quiere este formato? Se lo dibujaba, lo hacían en tinta china, iba a Europa, y ahí hacían la protección, o sea, hacían como una protección que se ponía en el sifón y después se arenaba. Mirá. No, era espectacular. Sí, aparte el grabado, el dibujo que tiene eso, es más, por ahí salía a la aprobación y por ahí a la empresa no le gustaba, lo volvían a hacer. Claro. Y volvían otra y vos veías, y hay unas hojas, frutas, hechos en relieve, que la verdad que son una obra de arte hechas por famosos, o sea, no es que lo hacía cualquiera, y no eran todas iguales como son hoy. Y ahí está el coleccionismo, porque como había varias chapas de esas, no todas eran iguales, entonces claro, vos podías encontrar un sifón claro, con un formato y otro con diferentes cosas. Y bueno, el coleccionismo tiene que ver que no es uno igual al otro, ¿no? Exacto. Por ahí esa que estás diciendo arenada era más fácil todavía de hacer que las otras que son en relieve. No, claro. Sí, porque en relieve tenés cada relieve con todos esos dibujitos para una botella determinada de una empresa para vender la naranja. Y después por ahí para la cola era otro tipo de dibujo. Sí, sí. Por ahí el arenado era un vidrio liso arenado, sea botella, sea sifón. Pero estas son en relieve. No, con relieve y hay unos dibujos con flores, con frutos, y son todas diferentes. Hay muchas que son parecidas, obviamente, que copiaban el estilo o el diseño, pero ¿no? Le cambiaban el nombre. Pero la mayoría son todas diferentes. Registradas. Y excelentes, excelentes. Muy lindas. Por eso es que ahora ya no se ve nada. Hoy estamos conversando con Sergio Martínez Pintos, coleccionista de botellas antiguas y presidente del Autoclub Berazategui. La gente, ¿dónde puede ver tus cosas, Sergio? Si vos tenés algún blog, alguna página web, una fanpage en Facebook. Bueno, en Facebook estoy como Sergio Pintos. Sí. Tengo una página un poco desactualizada que se llama botellas.8k.com, que hace mucho que uno por tiempo no la actualiza, pero bueno, quedó y la dejamos, pero no está muy actualizada. ¿Y el Autoclub? Y el Autoclub Berazategui tiene su página en internet, que si la buscan en Google es autoclubberazategui.com.ar, que se pueden comunicar con nosotros. Tenemos la sede en La Plata prácticamente, es el nombre lo que quedó de Berazategui, pero bueno, claro, hay mucha gente de Berazategui y de la zona de Berazategui. Claro, y van a estar el domingo, si Dios quiere y no llueve, claro, vamos a estar en la Plaza Moreno tipo 10:30, 11 de la mañana. Buenísimo. Para dar una vuelta por acá, siempre con autos únicamente antiguos. Bueno. ¿Estamos cerrando nosotros? Sí, señor, estamos cerrando. ¿Puedo ir despidiéndome yo o...? Despídase. ¿O cerrás vos? Yo, si quiere, lo despido. Hoy llevó adelante este programa Luis Taube. En reemplazo no vamos a decir ocupando lugar de Juan Carlos de Marco. Y Luis se quedará con nosotros por 2 programas más, ¿cierto, Luis? Sí, me pidió Juan Carlos que iba a estar tan ocupado con este intercambio que está haciendo, y bueno, los vamos a estar haciendo. Espero que haya sido de agrado de los oyentes, tuyo, Alberto, que tuve que suplantar acá a Juan Carlos. Y bueno, como siempre, a los coleccionistas, un saludo enorme a los coleccionistas platenses y a los coleccionistas en general, y que estamos todos los martes de 17 a 18 horas en este programa que se llama Coleccionistas del Mundo. Sí, señor. Sergio, muchas gracias por tu visita. Muy buenas tardes, y el agradecido soy yo que me invitaron. Muchas gracias. Por favor. Luis, nos vemos el martes que viene. Nos vemos.